Hola, hola. ¿Qué tal, Jen? Muy bien. Fernanda, ¿cómo Buena va? tarde. Mi catalán es malísimo, pero No, no te intenté. preocupes. Eso está genial. Lo has dicho perfecto. Hola, tarda. Pues, Acá en México estamos todavía de mañana, entonces buen día a todos los que nos escuchan de este buenos lado. días a ti. Buenas tardes para nosotros. Buenos días para aquellos y aquellas que nos estáis viendo desde México. Buenos días y buenas tardes. Depende de en qué lugar estáis, quién estáis viendo el directo. Os saludamos. Este directo voy a introducirlo un poquito para que sepáis con qué finalidad y con qué objetivo empieza este directo, y después daré paso a nuestra querida Fernanda para que se presente un poquito y ya empezaremos con esta entrevista. Los directos se enmarcan dentro de las actividades de la Oficina d'Afers Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona. Estas jornadas son las jornadas, lo traduciré en castellano porque entiendo de que hay gente que nos está que nos está viendo desde México y no, esto es la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona, y se enmarca dentro de unas jornadas que se llaman Mujeres y Religión, que tienen como objetivo visibilizar el papel de las mujeres dentro de de las diferentes tradiciones religiosas, desmitificando de esta manera la no victimización de las personas creyentes en su conjunto, y también valorar el papel transformador de las mujeres. En concreto, estas jornadas son, ¿cómo se diría? Las mujeres como papel activo, como conjunto, transforman las sociedades en las cuales se encuentran. Y por lo tanto, este es el objetivo general de de las jornadas. De la misma manera que transforman las mujeres en general y en particular, que es lo que tocamos en las jornadas de fe y donas, nosotras las redes sociales no iban a ser menos, y hemos llamado a una referente dentro de las tradiciones cristianas, que es la que con quien vamos a hacer el directo a día de hoy. Hola, Fernanda. Hola. Si quieres puedes presentarte un poquito, qué es No la Típica Feminista. Buenísimo, muchas gracias, Jen, y muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar con ustedes y charlar de todos estos temas. Yo soy Fernanda Barreto, soy mexicana, tengo 31 años, estudié Administración Pública y Gobierno y después hice un máster en Sociología. Entonces, todos estos temas sociales siempre me han apasionado mucho. Yo soy católica, soy profesora universitaria en todos los temas. A ver si por ahí me escuchan mejor. Eh, y bueno, yo soy profesora universitaria, me apasionan mucho los temas de ética pública, políticas públicas, y bueno, en los últimos años he entrado más a todos los temas de mujer. Y bueno, nace No la Típica Feminista un poco antes de que la pandemia y el confinamiento llegara a México. Entonces, bueno, con la pandemia y todo, pues la cuenta fue creciendo. Y No la Típica Feminista nace de una insatisfacción que yo sentía porque sentía que no cabía en ningún lado, ¿no? O sea, por una parte yo sentía que en la iglesia no se hablaba lo suficiente de todos los temas de mujer y que no se problematizaban las discriminaciones o las violencias. Digamos, hay voluntariados y hay muchos eh, eh, pues apostolados que ayudan a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, en el discurso yo sentía que no había como una presencia de estos temas. Pero por otra parte, yo, digamos, como en el feminismo hegemónico, yo no sentía que cabía, ¿no? Y en mucho era por esta, ahora lo vamos a ir comentando, por una actitud
antirreligiosa en muchos sentidos. Y entonces yo sentía que, digamos, las feministas por una parte me decían, es que tú por ser católica no puedes ser feminista, y las católicas me decían, tú por ser católica no puedes ser feminista. Entonces, como que justo por eso el título de la, digamos, de la cuenta, como una no típica feminista que no quiere renunciar a su fe, pero que reconoce que el feminismo todavía es una herramienta que nos puede ayudar a visibilizar muchísimas violencias sistémicas, discriminaciones o aspectos en los que no se reconoce la dignidad de la mujer. Entonces, bueno, un poquito, ese es como un resumen de qué es lo que Sí. hacemos y bueno, hablamos de muchísimos temas relacionados no solo con la fe, eh, sino pues con problemáticas que vemos en el día a día. Vale. Muchísimas gracias por presentarte y si te parece bien ya empezamos con este conversatorio, esta entrevista. Y esta entrevista se marcarán en tres bloques que hemos clasificado desde que son tres bloques que representan las jornadas, ¿no? Que es el papel de las mujeres en el pasado, que es el bloque hacer, el eje ligado al pasado, eh, el, o sea, el bloque ligado al pasado, el bloque ligado al presente y el bloque ligado al futuro. En plan de qué papel de los colectivos de mujeres han tenido en estos tres espacios, ¿no? Y empezaremos por el primero. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿crees importante visibilizar el papel de las mujeres en el pasado? Totalmente, totalmente, es súper importante. Yo creo que en la tradición cristiana y específicamente en la tradición católica tenemos referentes de mujeres que rompieron paradigmas para sus tiempos, ¿no? Y pienso en una Juana de Arco, que tomó las armas y luchó en un ejército donde habían solo hombres y encabezó esta lucha en el ejército francés. Pienso, por ejemplo, en una Teresa de Ávila, que fue una reformadora y digamos, ellas no solamente son un referente espiritual por el misticismo que lleva su vivencia de la fe, sino también porque fueron una figura política, o sea, fueron una voz política en un momento en el que había una predominancia masculina. Entonces pienso en esta, bueno, en Teresa de Ávila, que hoy es una considerada una de las grandes mentes de la Iglesia Católica y que es un referente, ¿no? O pienso, por ejemplo, en una doctora filósofa que yo quiero mucho, Edith Stein, que es una fenomenóloga, una filósofa que estuvo problematizando muchísimo el tema de la mujer precisamente. Ella de origen judío comienza a hacerse muchas preguntas sobre quién es la mujer, ¿no? O sea, solamente es un constructo social o hay otras cosas detrás. Entonces, ella es un gran referente, digamos, Edith Stein sería el equivalente intelectual desde la fenomenología de, por ejemplo, Simone de Beauvoir. Entonces, ella está, digamos, yo creo que su visión de la mujer y de esta corresponsabilidad con el varón, creo que hoy en día es muy necesaria. Tenemos a otras grandes referentes de las mujeres en el pasado, en esta tradición cristiana, y no puedo no mencionar a María Magdalena, ¿no? O sea, María Magdalena, se dicen muchas cosas, muy pocas cosas claras, tenemos certeza de ella, pero si algo dicen los registros del Evangelio es que pues fue una mujer que ella aportaba y sostenía económicamente la misión de los apóstoles de Jesús. A ver, no es algo menor. El que una mujer haya sostenido económicamente la misión de 12 hombres y el gran profeta, ¿no? Entonces, ella y otras mujeres. Y pienso, por ejemplo, en otras mujeres que rompían paradigmas y que a lo mejor realmente necesitamos reivindicar lo que han hecho. Pienso no sé si a alguna le suena, Hildegarda de Bingen, fue una alemana, científica, astróloga, y
la verdad es, por ejemplo, ella habló mucho sobre la luna, sobre los ciclos de las mujeres, hablaba sobre menstruación, en un momento histórico en el que hablar de todas estas cosas era visto como impuro y qué sé yo. Entonces, eh, creo que estas mujeres es necesario como reconocerlas, porque su voz fue una voz importante en su época. Y pienso, por ejemplo, en las más contemporáneas, mujeres que les tocó un cambio de vida hacia la modernidad, ¿no? Entonces, a ellas les tocan, pues, este choque cuando vemos que un capitalismo se va consolidando, que se va volviendo una forma de vida y de producción. Vemos, por ejemplo, también que las democracias se empiezan a consolidar también como un sistema de gobierno. Y entonces vienen estas mujeres contemporáneas y pienso, por ejemplo, en la española Concepción Arenal. Ella profundamente religiosa y ella hablaba, por ejemplo, de la necesidad de que las mujeres accedieran a la educación. Hablaba también de que se necesitaba asegurar los derechos de los trabajadores y además que los presos necesitaban un trato digno, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la estadounidense Dorothy Day, a quien me encanta su historia, porque era una mujer revolucionaria. O sea, ella la metían a la cárcel por hacer huelgas, luchaba, por ejemplo, por el voto de la mujer, pero también luchó muchísimo por los derechos de los trabajadores. Era una revolucionaria en todos los aspectos y, digamos, ella también sería una no típica feminista, porque precisamente ella tuvo, digamos, como esta vivencia de la fe profunda después de mucho tiempo de ateísmo. Y es una mujer que hasta el último día de sus vidas luchó por el bien de los demás. Y una, pues, mujer también que yo admiro mucho se llama Betsy Hollands. Esta mujer inmigrante belga que sale huyendo por la Segunda Guerra Mundial, llega a México y fue una mujer que cambió paradigmas en muchos sentidos, porque ella decía, bueno, ¿qué onda la situación de las mujeres en México con este machismo, con esta cultura de hacer menos la realidad de las mujeres? Y fue una mujer profundamente religiosa, que incluso, digo, ella fue una luchadora social impresionante, y al final de sus días se volvió monja. Entonces, yo creo Vaya. que estas historias son las que también es necesario conocer, porque cuando hablamos de como de reivindicar lo que las mujeres creyentes han hecho, parece como que la revolución, los cambios sociales han estado en manos de otras mujeres. Y vemos estas grandes mujeres, estas grandes figuras que tomaron una acción y que levantaron la voz y que hicieron mucho por sus comunidades. Entonces, digamos, son estas mujeres que los libros de historia no nos cuentan. Sí, sí, bueno, en los libros de historia no salen muchas mujeres en general. En general. La historia está bastante masculinizada y, o sea, está bien, ¿no? Visibilizar y hablar de estos referentes de mujeres desde el punto de vista de las propias mujeres, ¿no? Porque a veces hablar del punto de vista de las mujeres, que no menosprecio, ¿no? Desde el punto de vista de los hombres, pero es necesario también hablar desde que mujeres hablen de otras mujeres del pasado. Y también quería preguntarte si podrías hablarme de colectivos de mujeres dentro de tu tradición religiosa, de colectivos de mujeres, porque me has comentado de mujeres individuales, pero también estaría interesante que nos hablaras un poquito de Como de a nivel colectivo, claro. a nivel Mira, yo creo colectivo. que en la tradición católica vemos un fenómeno muy interesante. Realmente yo creo que los colectivos son un fenómeno mucho más contemporáneo. Sin embargo, vemos estas grandes comunidades en el que las mujeres se han unido en lo local, en lo pequeño, en el silencio del anonimato. Y pienso, por ejemplo, en estas comunidades religiosas
de monjas, hermanas religiosas, incluso mujeres de parroquias, de iglesias, en estas comunidades locales que se juntan y buscan cambios en lo chiquito, en lo local, ¿no? Y por ahora, por ejemplo, pienso en las Hermanas de la Caridad, ¿no? Estas mujeres lideradas por la Madre Teresa de Calcuta y que se acercaban a los pobres, a todos aquellos a los que la gente les huía, a la gente con enfermedades desconocidas o raras, lepra, por ejemplo, ¿no? Y que ellas se acercaban. Y pienso en lo local, en lo chiquito, pienso primero en todas las abuelas, que fueron las mujeres transmisoras de la fe, pero además de muchos valores, y que incluso les ha tocado hoy en día, ¿no? Tomar acción para sostener a las familias en muchos sentidos con papás que deben de salir a trabajar, con pues niños que no hay quien los cuide. Entonces yo hoy reivindicaría estos, pues colectivamente, estas acciones más bien colectivas que hacen estas mujeres en el silencio de no tienen una red social, no tienen una plataforma y sin embargo hacen lo que les toca, ¿no? Hacen más de lo que les toca a nivel uno y uno, ¿no? Y ahora se me viene, por ejemplo, una experiencia de una congregación religiosa en mi estado de mujeres que hacen mercaditos solidarios, que son, ellas consiguen donaciones o comida más barata a precios más bajos y van a las comunidades más vulnerables y más pobres y lo venden, pero de forma más barata. Entonces, ellas han puesto, digamos, acción en un problema muy concreto en el que, digamos, nadie les está dando un reconocimiento público y no hacen, digamos, esta acción colectiva de manera grande, si quieres verlo, pero están cambiando vidas en lo corto, en lo chiquito. Entonces, yo me quedaría con ellas, con esta experiencia de nuestras héroes anónimas. Vale. Ha sido muy interesante, ¿no? En plan de que eh, señalar la necesidad, o sea, la necesidad de que hay a veces, hay gente que no está en redes sociales y que no tiene esa visibilidad, pero consigue esos colectivos de mujeres creyentes a pie de calle, ¿no? De manera, o sea, en lo civil y que impactan directamente en las comunidades y hacen transformación allí. Y no necesariamente son famosas, por así decirlo, pero tienen un impacto en la comunidad en la cual residen y en la cual viven, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, el segundo bloque, quisiera hacerte un par de preguntas del bloque presente. Y bueno, en los últimos años observamos de manera transversal la importancia de los movimientos de mujeres creyentes, como hemos ido señalando en este directo, tanto a nivel internacional como local, en temáticas de género, feminismo, religión, en todas las esferas de las sociedades contemporáneas. ¿Por qué es importante hablar de estas temáticas? Pues mira, yo creo que es importante hablar todo esto desde esta visión también religiosa, porque se ha asumido, al menos viéndolo desde la historia del feminismo y de las teorías feministas, se tiene un discurso, sobre todo, digo, no de las primeras olas o las primeras feministas que eran profundamente religiosas, muchas de ellas, y que desde su fe, digamos, su fe fue el combustible, la gasolina, ¿no? Lo que les llevó a decir, "Ah, necesitamos un cambio". Eso es lo profundamente, bueno, en este caso como las cristianas, ¿no? Es lo profundamente cristiano, buscarle equidad entre sexos. Y que estoy segura que otras tradiciones religiosas lo abrazan, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de mediados del siglo XX en adelante hemos visto cada vez más esta problematización de los temas de la mujer desde un discurso
eh, yo diría secularizado, pero a veces cae en lo antirreligioso. Y entonces vemos, claro, hay muchas situaciones alrededor de las mujeres creyentes que tendríamos que revisar y que no vamos aquí a hablar de oasis que no existen, como de que siempre han estado en una equidad. O sea, pues claro que no, hay muchas cosas que han tenido que cambiar, pero creo que hoy es cada vez más necesario que las mujeres creyentes también tengamos un espacio para levantar la voz, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque finalmente, digo, yo les di algunos ejemplos hace un momento de mujeres que hicieron cambios y que nunca renunciaron a su fe. Entonces, si tenemos estos ejemplos de mujeres que desde su fe hicieron cambios sociales, pues entonces hay una parte de la historia que no estamos reconociendo cuando decimos que, que todo el feminismo o todas las feministas han renunciado a una fe que se considera tradicionalmente patriarcal. Entonces, creo que hoy más que nunca necesitamos como hacernos estas preguntas que son incómodas para todos los lados. Es incómodo para el feminismo y es incómodo para las tradiciones religiosas, ¿no? Muchas de ellas de pronto son reticentes a hablar de una posibilidad de un feminismo cristiano, un feminismo islámico, un feminismo, ¿no? O sea, de estas diferentes tradiciones. Sí, sí, totalmente. Y la siguiente pregunta que quería hacerte es, ¿cómo consideras que afecta a día de hoy la discriminación religiosa, su impacto de género y si podrías ponernos un par de ejemplos? Claro, mira, creo que fue una de las razones por las que también nace No la típica feminista. Creo que hoy existe una confusión entre digamos, entre la actitud secular, laica, y las actitudes antirreligiosas. Y creo que esto es importante mencionarlo porque creo que hoy en día podemos hablar de la importancia de la independencia, de pues que los asuntos públicos se manejen de manera laica, porque creo que eso también nos enriquece mucho. Sin embargo, creo que cada vez más se promueve o se pronuncia estos discursos antirreligiosos, ¿no? Y entonces yo lo veía mucho, no sé si a ustedes, a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? Pero yo tenía esta idea de que, sobre todo en la universidad, como que había un discurso de que las mujeres o las personas religiosas o creyentes eran personas irracionales o eran personas que no podías ser un intelectual siendo creyente, básicamente, ¿no? Y entonces, la verdad es que en el camino yo he conocido y me he acercado a personas que son profundamente intelectuales, que se están haciendo preguntas profundamente relevantes para los tiempos de hoy y que son profundamente religiosas y profundamente creyentes. Entonces, digamos, yo creo que hoy hay varios fenómenos pasando. Uno es la polarización ideológica. Y entonces creemos que creyente es igual a el conservador de este tipo. O creemos que el ateo es el que se alinea a esta ideología. Y entonces, si te alineas a ciertos valores, por ejemplo, de izquierda, entonces tienes que renunciar a tu fe. O, ¿no? O sea, digamos, como que hoy pensamos en términos de combos o de paquetes. Si no entras en ese paquete, entonces, digamos, no eres suficiente, no eres ni suficientemente creyente o no eres suficientemente conservador o no eres suficientemente progresista. Y creo que esa mentalidad nos ha hecho mucho daño, porque finalmente podemos vivir en la abstracción de las ideas, pero si no contrastamos la realidad y lo que ocurre, lo que estamos viendo, pues por eso vemos esta polarización, porque vivimos en el mundo del debate de las ideas y no regresamos a pues a lo que vemos en la realidad. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que regresar a hacer una revisión histórica, ¿no? Eh, creo que, creo que estas actitudes antirreligiosas de pronto caen en clichés y en estereotipos, ¿no? Como yo me sentía en la universidad así como, pues no voy a hablar de mi fe porque van a pensar que no soy suficientemente seria. Y hoy como académica me pasa, ¿no? Como el decir, no puedo hablar públicamente de lo que creo porque la gente va a pensar que soy poco seria profesionalmente. Y creo que
hay que revisar, o sea, digo, pienso, por ejemplo, en los científicos musulmanes que fueron pioneros en el álgebra, en la física. Pienso en científicos, pienso en Pascal, pienso en Copérnico, de estos grandes científicos que fueron cristianos y que nunca renunciaron a su fe y que fueron grandes mentes en su tiempo. Pienso en un Tolkien, en un C.S. Lewis, grandes intelectuales también, y que hoy en día, así como tú dices, ¿no? Hoy sabemos más de los científicos eh, hombres y en la historia pues se enaltece a los grandes héroes masculinos. Y hoy nos toca hacer esta reivindicación también de las mujeres que han hecho mucho por la ética de los cuidados, por problematizar otras situaciones y que es necesario hablar de ellas. Y Sí, sí, totalmente. Sí, ahora que estabas comentando esto, estoy pensando en una gran referente, ¿no? Dentro de la religión musulmana, Aisha. Aisha era una erudita. Es más, muchos de los de grandes mentes de su época fueron discípulos de Aisha. Se habla mucho de ellos, pero no se habla de Aisha, ¿no? Es como ella fue una gran erudita, una gran mente que contribuyó al conocimiento, más allá de la figura más allá de la figura como la mujer del profeta, ¿sabes? Era una mujer que era una referente y muchos de esos, tuvo muchos de los discípulos que en sus textos mencionan a Aisha, ¿no? Pero es como, pero no solo pasa con el cristianismo y el islam, ¿no? claro. Pasa con con muchas tradiciones religiosas, ¿no? Y espirituales a nivel internacional y está muy bien visibilizar eso, ¿no? Y si quieres, ibas a añadir algo, ¿no? Sí, que, por ejemplo, pienso incluso en los pueblos originarios, ¿no? Qué poco sabemos de las mujeres que son referentes también en los pueblos originarios. Y, y como dices, claro, en otras tradiciones que a lo mejor en Occidente tenemos menos contacto, ¿no? Y que creo que, o sea, hoy es un deber visibilizar estas realidades. Sí, sí, totalmente. La siguiente pregunta es, ¿la representatividad y el activismo de mujeres creyentes en redes sociales crees que es realmente relevante? ¿Qué ventajas tiene hacer activismo en redes y desventajas? Claro, este es un temazo, la verdad. Mira, creo que no solamente tiene ventajas y desventajas, claro que es necesario, porque hoy vemos, y es lo que pasa en redes sociales, o sea, hoy vemos esta esfera digital que vemos que tiene muchos problemas, ¿no? Por una parte tenemos la polarización y la gente que se aglutina en sus como pequeños núcleos y viven en una burbuja en el que comparten y consumen contenido de personas que piensan lo mismo que ellos, ¿no? Entonces, hoy vemos esta polarización de gente que no escucha otros discursos, pero es necesario escuchar otros discursos. Y yo creo que, no sé si te suena, pero hay una feminista musulmana que se llama Sirin Atlbi Sibai, que de hecho creo que vive en España. Y se me hace muy interesante y escribió un libro que se llama La cárcel del feminismo y hace una denuncia súper interesante. La verdad es que me gusta mucho leer sobre las feministas musulmanas porque están haciéndose preguntas y están haciendo cuestionamientos hacia la visión hegemónica de un feminismo occidentalizado que quiere cortar a todas las mujeres con la misma tijera, ¿no? O sea, en este decir, parece que todas las mujeres tenemos que creer lo mismo y no. Y entonces ella hace una crítica súper interesante a decir, a ver, esta idea o pues sí, estos pilares del feminismo pueden
ser igual para todas, ¿no? La búsqueda del reconocimiento de la dignidad de la mujer, la búsqueda de la equidad, la búsqueda de la justicia y, por supuesto, de la no violencia en ningún caso. Pero hay otras cuestiones que se empiezan a problematizar y una es esta tendencia a ver a la mujer como un engranaje más de un sistema económico que tiene que renunciar a la vivencia de su maternidad y que no la pone como un sujeto en sí mismo, sino como un objeto de estudio, como dice esta autora. Y me gusta mucho Sirin porque ella dice, las mujeres musulmanas, y yo aquí agregaría cualquier denominación de mujer religiosa, son mujeres que tienen libre albedrío y que son mujeres que tienen agencia y esta capacidad de decidir. Entonces, creo que hoy, si vemos un discurso hegemónico que, que va mucho hacia la individualización, hacia, por ejemplo, el decir, bueno, primero que se realice la mujer en la esfera pública y por último va a la esfera privada, ¿no? Y vemos a muchas mujeres que, aunque quisieran, eh, digamos, tener una vivencia en la crianza, una vivencia de su maternidad, pues vemos un mundo que las orilla a renunciar a él, ¿no? Acá en México tuvimos un recorte enorme en cuestión de guarderías, en cuestión, hay muchísimas mujeres que viven sin o que no tienen acceso a un seguro médico gratuito y que pues el parto para ellas es imposible pagar, ¿no? Tenemos problemáticas, por ejemplo, de mujeres que tienen que parir afuera del hospital porque pues no hay condiciones para que lo hagan dignamente. Y entonces yo veo una falta también de conciencia y de lucha alrededor de estas mujeres que buscan experimentar esta experiencia del cuerpo femenino, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este libro de la cárcel del feminismo hace una denuncia a una sola posición de lo que es la mujer y de la vivencia de la experiencia femenina. Y se me hace muy necesario reivindicarlo en los discursos, pues no solamente en la parte académica y haciéndonos preguntas filosóficas, sino también en la parte cultural, y ahí es donde entran las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy son una herramienta indispensable para visibilizar problemáticas, pero también para visibilizar a personas que han estado en la periferia y que es necesario que voltemos a verlas y que, digamos, yo tengo el caso muy cercano de una persona que enviudó y que ella desearía quedarse en casa cuidando a sus 3 hijos y hoy tiene que hacer dos turnos de trabajo en el día porque no le alcanza. Entonces, esas son las mujeres a las que también tendríamos que ver en este activismo digital que muchas veces, digo, no quiero generalizar, a lo mejor alguno de ustedes me dice, en mi país, claro que se visibiliza la historia de estas mujeres, pero yo creo que es necesario, eh, como, y yo creo que nos toca a las mujeres creyentes, no solamente por el tema de la maternidad, sino por muchas otras realidades que a lo mejor a nosotras nos interpelan más como creyentes y que necesitamos hablarlo, ¿no? Incluso yo creo que también, y esto haciendo un autoexamen hacia adentro, por ejemplo, de la Iglesia Católica, para visibilizar situaciones en las que la Iglesia no hace lo que predica, ¿no? Y también nos toca a nosotros denunciarlo y denunciarlo, pues, desde, digamos, desde la fraternidad. Y aquí un poco lo que tú decías, como cuáles son las ventajas y desventajas de que las mujeres creyentes tomen la batuta y que tomen la voz en redes sociales, pues una de las ventajas que yo veo es que finalmente los cimientos de nuestra fe están basadas en estos valores universales de amor, de justicia, de libertad, y creo que hay que también abrazarlo. Y hay una frase que dijo Shirin Ebadi, no, Premio Nobel de la Paz,
que dice, ella lo aplica para la reivindicación de las mujeres musulmanas y me encantó, la verdad. Creo que es necesario también acercarnos a otras experiencias de otras mujeres para ampliar nuestro horizonte. Y ella dice, una interpretación del Islam que esté en armonía con la igualdad y la democracia es una auténtica expresión de la fe. Y creo que esto puede aplicar para muchísimas denominaciones religiosas. Es decir, a ver, ¿cómo podemos hacer viva la vivencia de nuestra fe en nuestras comunidades? Y en este sentido, creo que así como se requieren estas voces de denuncia, de señalar ciertos aspectos de la realidad y de nuestras comunidades religiosas que a lo mejor no se apegan a las enseñanzas propias de la religión, y de la dignidad de la persona en general, creo que también hay un gran peligro. Y tú me dirás si lo percibes también, y aquí por favor también vayan comentándonos ustedes sus opiniones y sus experiencias, pero creo que una de las grandes desventajas, o no sé si desventajas, sino más bien peligros, es que los creyentes pueden también o podemos perpetuar la división, ¿no? Entonces, en vez de fomentar, O sea, perpetuar los estereotipos que hay exacto, de las propias religiones. tanto de este lado, ¿no? Tanto los estereotipos hacia nosotros como los estereotipos hacia los no creyentes. Porque eso también es cierto, ¿no? Muchas veces nosotros podemos decir, oye, no me encanta que me bueno, que me pongan estereotipos o que me pongan etiquetas, pero a veces nosotros también los ponemos. Y entonces yo creo que el gran peligro es, digamos, perpetuar esta división entre como no piensas como yo, como no crees lo mismo que yo, entonces somos enemigos. Y creo que ese pensamiento tendría que acabar empezando por nosotros. O sea, no, como toda la gente creyente, podríamos dar ese primer paso hacia un mundo cada vez más secularizado, pero que todos estamos llamados al bien. Entonces, creo que si nosotros hablamos desde este enfoque de lo bueno, lo bello y lo verdadero, estos valores trascendentales que a todos los seres humanos nos interpela, es más fácil establecer un diálogo con un otro a quien yo veo igual. Y creo que esos son uno de los peligros que necesitamos evitar en las comunidades digitales eh, de personas creyentes, ¿no? El decir, a ver, pues no puedo hacer lo mismo de lo que yo me quejo, ¿no? O sea, no puedo perpetuar la división, no puedo perpetuar el estereotipo, y al contrario, ¿no? Hay muchos puentes que podemos tender con personas que no necesariamente creen lo mismo que nosotros o que incluso pueden tener posturas políticas diferentes y que aún así podemos buscar el bien común. Entonces, creo que también otro gran reto o un gran peligro es quedarnos en la esfera digital y no ensuciarnos las manos en la realidad. Y aquí vuelvo a estas comunidades de mujeres religiosas que se ensucian las manos por el otro, que cuidan a los ancianos, que cuidan a los niños, que cuidan a los enfermos y que no buscan un reconocimiento por likes o por, qué sé yo, ¿no? Suscriptores o seguidores. Al final son personas que están cambiando la realidad. Y creo que hoy queremos hacer la revolución desde nuestro sofá y finalmente no podemos quedarnos ahí. O sea, muy bien, la realidad virtual y todo, pero al final hay hermanos, hay hermanas que están sufriendo en lo real, que tienen frío, que no tienen que comer, que están solos, que fueron abandonados por sus familias, por el gobierno. Y entonces a ellos es a los que tenemos que tender la mano, incomodarnos, ¿no? O sea, el decir, me quito el abrigo para dártelo. O sea, al final yo creo que estamos también llamados a volver a la realidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora que estabas hablando también de retos en redes sociales o de peligros que que pueden haber como consecuencia de hacer activismo, ¿no? En redes, no creo que, que, que las ventajas y las desventajas están no solo en el activismo de mujeres creyentes, ¿no? Hacer activismo en redes en general puede ser eh,
tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, quería ya entrar en el último bloque de la entrevista, que es el bloque anhelar, el eje ligado al futuro. Y en un mundo, la pregunta es, en un mundo globalizado como el nuestro actual, ¿cómo crees que impactan las luchas de las mujeres creyentes y los retos, más allá de redes sociales, que observas? Pero yo creo que un gran reto es acercarnos y abrirnos al diálogo más que al debate. Hoy, bueno, la cultura de la cancelación está al por mayor y si tú no piensas como yo, te bloqueo, te cancelo, te insulto. Y creo que, eh, o sea, creo realmente que el gran reto es presentar nuestras creencias no para convencer, sino para presentar el estilo de vida que a nosotros nos ha llenado. Porque si hoy, pleno siglo XXI, siguen existiendo mujeres y hombres creyentes, es porque hay una experiencia que les ha interpelado. Y esa experiencia también hay que abrazarla, ¿no? O sea, el mundo también tiene que reconocerla como válida y como válida, acá el timbre, como válida y como necesaria para el mundo, ¿no? Entonces creo que hay que hacer como esta reflexión en nuestras comunidades para el decir, bueno, eh, ¿cuál, qué es lo más eficiente? Y no solo en eficiencia de números, de vamos a traer más seguidores. Sí, sí, totalmente, ¿no? Que al final, sí, sí. Em, sí, sí, totalmente. Que al final el diálogo es lo más importante, ¿no? No puede haber, no nos podemos quedar únicamente en lo que se queda ahí, sino que tenemos que dialogar con las diferentes tradiciones religiosas, ¿no? Y justo ahora que estaba pensando en esto, que me estabas diciendo, ¿no? La sociología analiza mucho la religión y la religión da respuestas que no da, que la religión configura, ¿no? Eh, y crea cohesión de grupo. Por eso ha perdurado tanto, ¿no? Da respuestas sociales que no han podido dar desde el Estado, desde otras esferas, ¿no? De la sociedad. Y creo que es muy importante, ¿no? También prestar atención a la religión como un fenómeno humano y que nos distingue, ¿no? Del resto de seres vivos, ¿no? Totalmente. Y quisiera agregar algo. Creo que lo que dices es súper importante. Al final, estamos en un mundo en el que olvidamos, digamos, tenemos tan presente lo corpóreo, lo tangible, lo que podemos ver, que olvidamos que también tenemos una dimensión espiritual, ¿no? O sea, digamos, creas lo que tú creas y creo que eso es necesario también reconocerlo. Y al final creo que también es necesario que nosotros como creyentes presentemos nuestra forma de vida eh, pues como algo que nos llena y que hay que estar felices de ello, ¿no? No sé ustedes, pero mis grandes crisis de fe, bueno, yo renegaba mucho de por qué creo lo que creo y era un conflicto existencial enorme. Y creo que también da mucha libertad el decir, realmente puedo ser abierta con mis creencias sin querer imponerle nada a nadie, pero tampoco dejando que estos discursos hipersecularizados pues me dominen o dominen lo que creo. Y aquí es importante también decirlo. Ser creyente no es o creer en general, la fe no es una postura política solamente, ¿no? O sea, puede ser una postura política o no. Al final la fe es también una vivencia trascendental. Y creo que hoy, en el que todo se politiza y todo es ideología, pues parece que nuestra fe es como ¿cómo se dice? Como un mandato político o una postura política y por eso la gente lo ve como agresiva o como violenta.
pero creo que hay que reivindicar también la vivencia, como tú dices, como una experiencia humana. O sea, Sí, sí. no es, o sea, yo no soy cristiana por una postura política, ¿no? O sea, yo no soy católica por una postura política, no, hombre, o sea, si le contara los errores a la iglesia, pues ya dejaría de serlo, ¿no? O sea, soy católica por una experiencia trascendental que he tenido en mi vida. Y yo creo que muchos creyentes que nos están escuchando, o no creyentes también, pueden sentirse identificados. No, no, sí, totalmente. Ahora también quería añadir, por ejemplo, las creencias son tan importantes que han configurado, ¿no? La manera en cómo nos vestimos, la manera en cómo parece una tontería, ¿no? Pero las creencias han configurado y el tiempo tal y como lo conocemos, las horas, los minutos, los segundos, cómo se estructura, ¿no? Entonces, eh, es totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que dices, ¿no? Más allá de las posturas políticas, ¿no? Eh, señalar que la creencia es una condición humana, ¿no? Por así decirlo. Y ya acabando ya la entrevista, ¿no? La última pregunta que quería hacerte, Fernanda, es, ¿crees que el diálogo interreligioso es un elemento fundamental para que las luchas de colectivos de mujeres creyentes sea realmente efectiva? Totalmente. Y el ejemplo es este, ¿no? El decir, bueno, dos mujeres de fe de diferentes denominaciones están hablando de los mismos pilares, ¿no? Y estamos eh, encontrando puntos en común que es necesario encontrar todos los días en diferentes problemáticas sociales. Y creo hoy, ¿no? Muchos estarán de acuerdo que vemos las democracias cada vez más tambaleantes, pues creo que necesitamos precisamente entablar estos diálogos. Creo, por ejemplo, que es necesario abogar por la humanidad que tenemos en común. Hoy lo primero que vemos de la otra persona es su postura política. ¿Estás a favor o en contra de tal tema? ¿Estás a favor o en contra de tal grupo? Y creo que estamos perdiendo de vista que tenemos una humanidad en común. Y esta humanidad en común tiene ciertos valores que vamos a buscar juntos, ¿no? Y el diálogo de cómo llegar a la paz, cómo llegar a la justicia, cómo llegar a la equidad, pues bueno, ahí es donde vamos a requerir mucho más diálogo, humildad, paciencia con el otro, etcétera. Pero creo que es necesaria porque la paz se construye en comunidad. La paz no se construye yo desde mi trinchera. Y creo que eso es algo que necesitamos llevar. Y creo que algo propio de la mujer, y no entrando en estereotipos, sino creo que por la experiencia propia, ya sea por la historia, por la historia de lucha o por la empatía, creo que las mujeres creyentes tenemos que encabezar esta forma de acercarnos a los otros. Y al final también tenemos que acercarnos a las personas con esperanza. Y creo que es algo que también es propio de las mujeres creyentes. El recordar la esperanza y recordarles a otros que no pierdan la esperanza. Porque la verdad es que si algo han hecho las redes sociales también es dejarnos más presentes los problemas del mundo. Y entonces tenemos más presente la guerra, tenemos más presente las desigualdades en el Oriente Medio, no sé, ahora acaba de ocurrir una desgracia terrible, una matanza en Nigeria de cristianos. Entonces, o sea, al final creo que hoy en día también es necesario visibilizar todas estas cuestiones, no sé, matanzas de comunidades musulmanas, o sea, todas estas situaciones que Occidente calla. También es nuestra labor eh, visibilizarlo, levantar la mano y decir algo tiene que cambiar. Y al final creo, realmente creo, que es nuestra labor empezar el diálogo, remangarnos, ¿no? Así como, eh, pues, ensuciarnos las manos por el otro y por la construcción de paz. Y aquí, la verdad, digo, es una frase que a mí me gusta muchísimo y que creo que nos
a muchos de nosotros nos puede ayudar y con todo el respeto a todos los que nos escuchan, ¿no? Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y creo que esa es una realidad. Al final, la vivencia de la fe no se queda puertas adentro. También tiene que salir al encuentro con el otro. Totalmente, ¿no? Al final, yo también estaba pensando en una frase, ¿no? Que dijo la activista afroamericana, ¿no? Angela Davis, en plan de que y posiblemente esos cambios que se están haciendo a nivel civil, ¿no? No los vamos a ver, pero sí beneficiarán a las siguientes generaciones. Nosotros ya habremos, ya no estaremos, pero sí, esos cambios, esas luchas, las luchas avanzan porque antes había alguien atrás luchando, ¿no? Por eso nosotras estamos aquí sentadas hablando porque hubieron mujeres creyentes y mujeres y personas en general que hicieron, que lucharon para que nosotras ahora tengamos estos derechos y estemos aquí sentadas, ¿no? Totalmente. Entonces, pues sí, sí, totalmente con lo que estabas diciendo. Ahora, si os parece bien, si tenéis cualquier pregunta, podéis hacerla desde el chat porque la verdad es que yo no he mirado mucho el chat porque hemos estado... si tenéis cualquier pregunta, estos últimos minutos del directo podéis formulárnoslas y sin ningún problema. Por Vamos a acá, esperar. por acá nos preguntan, a ver, ya la perdí, nos preguntaban, como Daniela, ¿cómo Sí. generar ese impacto? Eh, bueno, a ver, yo creo que cada quien desde su trinchera, porque finalmente también hay que decirlo, ¿no? Entre personas creyentes, bueno, es un mar de diferencia y de heterogeneidad, y no es lo mismo la chica que es activista, o a lo mejor no es activista, pero la chica que vive en la Sierra Tarahumara de México, a la chica que vive en Rusia hoy en día, ¿no? Entonces, creo que las realidades, pues, son súper diversas. Y creo que necesitamos precisamente voltear a ver la realidad, qué es lo que le duele a mi comunidad. Entonces, por ejemplo, a mí, yo me siento muy llamada a participar desde la política pública, desde los programas públicos, porque al final es lo que veo que le duele a mi país, ¿no? O sea, un gobierno que no ha logrado atender las necesidades de tantas mujeres trabajadoras, de tantas mujeres que buscan lograr un equilibrio trabajo-familia, que no quieren renunciar a su maternidad, pero que el sistema les dicen si te embarazas te despido. Entonces, creo que pues cada quien sabe, ¿no? Habrá quien se sienta llamada a, por ejemplo, a apoyar con donativos a las asociaciones civiles, por ejemplo, ¿no? O habrá quienes se sientan llamadas a atender a personas con discapacidades para que realmente el mundo los integre, ¿no? Entonces, yo creo que aquí cada quien pues tiene que hacer este balance y esta reflexión de, bueno, ¿dónde puedo poner mis talentos y dónde puedo poner también mis anhelos más profundos, ¿no? A lo mejor no es con el tema de mujeres, a lo mejor es con el tema de hombres, tantos hombres que se vuelven violentos porque no tienen una buena enseñanza de manejo de emociones, de manejo de adicciones. Entonces, digamos, hay muchísimo por hacer, muchísimo. Sí, sí, totalmente. Hay muchísimo por hacer, pero aquí estamos. No tenemos de otras. Seguimos Tenemos de luchando. otra. Eso es lo importante. Pues muchísimas gracias desde la Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona. Te damos las gracias, Fernanda, por aceptar este directo. Os saludo, os mando besitos, abrazos a todas las personas que estáis viendo el directo y os habéis quedado. Y cualquier cosa, ya sabes, aquí estamos para lo que necesites, ¿vale? Igualmente, un gusto estar con ustedes y bueno, a todos los que se unieron y estuvieron por acá, un gusto y por favor,
sigamos haciendo comunidad en este sentido, abriéndonos al diálogo, planteando problemáticas que a lo mejor no hemos visibilizado tanto y eso, creo que las comunidades cambiarán el mundo y pues esto, la paz no se construye desde nuestra isla personal, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Adeu. A ver, que vaya bien. Gracias.